En las sombras de una mansión que alguna vez rebosó de risas y celebraciones, Catalina permanecía inmóvil frente al espejo de su habitación, observando los últimos vestigios de lo que debería haber sido la noche más feliz de su vida. Las flores marchitas de su ramo nupcial yacían esparcidas sobre el tocador de mármol, como testigos silenciosos de una traición que jamás imaginó posible. Sus ojos, antes brillantes con la ilusión del amor eterno, ahora reflejaban una mezcla de dolor y determinación que la sorprendía incluso a ella misma. La ceremonia había sido perfecta, o al menos eso pensaron todos los invitados que llenaron la catedral con sus aplausos y lágrimas de alegría. Alejandro, su flamante esposo, había pronunciado sus votos con una convicción que habría engañado hasta al más escéptico de los corazones. Sus palabras de amor eterno aún resonaban en los oídos de Catalina como ecos de una promesa que se desvanecería antes de que las campanas dejaran de repicar. Nadie podría haber predicho que el hombre que sostuvo sus manos con tanta ternura frente al altar sería el mismo que las rechazaría con desprecio apenas unas horas después. La transformación de Alejandro había sido tan abrupta como devastadora. En el momento en que cruzaron el umbral de su nueva casa, el velo de la gentileza se desplomó como una máscara que hubiera perdido sus amarres. Sus ojos, que durante meses habían sido refugio de comprensión y cariño, se endurecieron hasta convertirse en fragmentos de hielo que parecían atravesar el alma de Catalina. Las palabras que salieron de sus labios fueron como dagas envenenadas, cada sílaba calculada para infligir el máximo daño posible en el corazón de quien acababa de prometerle su vida entera. ¿Realmente creíste que esto era por amor?, le había dicho con una sonrisa cruel que distorsionaba por completo las facciones que ella había aprendido a adorar. Tu padre me debe más de lo que podrías imaginar. Y tú, querida esposa, eres simplemente el pago de una deuda que se ha prolongado demasiado tiempo. Las palabras cayeron sobre Catalina como una lluvia ácida, quemando cada fibra de esperanza que había tejido cuidadosamente durante los meses de su noviazgo. La habitación que habían decorado juntos, eligiendo cada detalle con la ilusión de construir un hogar lleno de amor, se convirtió de pronto en una prisión dorada donde los sueños iban a morir. Los retratos de ambos sonriendo en sus viajes de compromiso parecían burlarse desde las paredes, recordándole constantemente la ingenuidad con la que había entregado su corazón. Catalina había pasado horas imaginando cómo sería su primera noche como esposa, pero jamás en sus peores pesadillas había contemplado la posibilidad de que su flamante marido la dejara sola, llorando lágrimas de humillación sobre un vestido de novia que ahora se sentía como un sudario. Durante las semanas que siguieron, la casa se llenó de un silencio tan denso que parecía tener vida propia. Alejandro entraba y salía como un fantasma, cumpliendo con las apariencias sociales cuando era necesario, pero manteniéndose emocionalmente tan distante como si vivieran en continentes separados. En las raras ocasiones en que coincidían en el mismo espacio, sus intercambios se limitaban a cortesías frías, que habrían sido más apropiadas entre extraños que entre esposos. Catalina comenzó a sentir como si estuviera viviendo en una obra de teatro perpetua, donde ella era la única actriz que no conocía su papel.
Pero algo extraordinario comenzó a suceder en las profundidades del corazón herido de Catalina. Y en lugar de permitir que la amargura la consumiera, comenzó a transformar su dolor en una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Las lágrimas que había derramado en soledad se convirtieron en semillas de una determinación férrea que crecía con cada día que pasaba. Empezó a observar a Alejandro con una claridad que el amor ciego nunca le había permitido. Y lo que descubrió la sorprendió tanto como la había sorprendido su crueldad inicial. Detrás de la fachada de frialdad calculada, Catalina comenzó a percibir grietas en la armadura emocional de su esposo. Sus ojos, cuando creía que nadie lo observaba, revelaban una tristeza profunda que contrastaba dramáticamente con la dureza que mostraba al mundo. Sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que estaba solo, y más de una vez Catalina lo había encontrado contemplando las fotografías de su boda, con una expresión que parecía mezclar arrepentimiento con algo que se asemejaba peligrosamente al anhelo. La verdad comenzó a revelarse lentamente, como un rompecabezas que se arma pieza por pieza. Las deudas de su padre eran reales, pero la historia completa era mucho más compleja de lo que Alejandro había permitido que ella supiera. Había secretos enterrados tan profundamente que habían moldeado las decisiones de ambas familias durante generaciones. Y Catalina estaba empezando a comprender que tanto ella como Alejandro habían sido peones en un juego mucho más grande del que habían imaginado. Mientras las estaciones cambiaban fuera de las ventanas de la mansión, algo igualmente transformador estaba ocurriendo dentro de sus muros. Alejandro comenzó a mostrar signos de una lucha interna que lo estaba desgarrando desde adentro. Sus noches se volvieron inquietas, y Catalina podía escucharlo caminar por los pasillos como un alma en pena, luchando contra demonios que sólo él podía ver. La máscara de indiferencia que había llevado con tanta determinación comenzó a resquebrajarse, y por las grietas se filtraba una vulnerabilidad que hacía que el corazón de Catalina se acelerara de maneras que no había experimentado desde su noche de bodas. La tensión en la casa había alcanzado un punto crítico, y ambos sabían que algo tenía que ceder. Los secretos que habían mantenido separados estaban a punto de salir a la luz, y las consecuencias cambiarían para siempre el curso de sus vidas entrelazadas. La primera pista sobre la verdadera naturaleza de los problemas familiares llegó una tarde lluviosa de octubre, cuando Catalina descubrió por casualidad una caja de documentos antiguos en el desván de la mansión. Entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, encontró cartas que revelaban una historia que nadie se había molestado en contarle. Su padre, don Ricardo, había sido socio de negocios del padre de Alejandro durante más de 20 años, y lo que había comenzado como una próspera empresa de importación había terminado en una red de decisiones cuestionables que habían arrastrado a ambas familias hacia un abismo financiero. Las cartas estaban escritas en la elegante caligrafía del difunto padre de Alejandro, don Eduardo, y cada una revelaba una faceta más oscura de los negocios familiares. Habían estado involucrados en inversiones que bordeaban la legalidad, prestando dinero a tasas exorbitantes y utilizando métodos de cobranza que habrían hecho palidecer a los más duros prestamistas. Cuando los mercados se desplomaron hace 5 años,
Las deudas se acumularon como una avalancha, y don Eduardo había muerto dejando a su hijo una herencia envenenada que incluía no solo las deudas, sino también una lista de enemigos que no habían olvidado las humillaciones sufridas. Catalina comenzó a comprender que su matrimonio no había sido simplemente una transacción comercial, sino una medida desesperada de supervivencia. Los acreedores más peligrosos habían estado presionando a Alejandro durante meses, y la única manera de ganar tiempo había sido demostrar que tenía acceso a los recursos de la familia de Catalina. El problema era que don Ricardo había estado mintiendo sobre su propia situación financiera, y las propiedades que supuestamente garantizarían las deudas estaban hipotecadas hasta el último centavo. Mientras Catalina desentrañaba los secretos del pasado, Alejandro luchaba con sus propios demonios en las oficinas del centro de la ciudad. Su empresa de consultoría había sido una fachada para operaciones mucho más complejas, y ahora se encontraba atrapado entre las amenazas de antiguos socios que exigían el pago inmediato de deudas que se habían acumulado durante años. Los hombres que visitaban su oficina no eran clientes ordinarios, sino individuos cuyas sonrisas frías y trajes perfectos no lograban ocultar la violencia que residía justo debajo de la superficie. Una noche, después de una reunión particularmente tensa con sus acreedores, Alejandro regresó a casa con el rostro pálido y las manos temblorosas. Catalina lo observó desde la ventana del segundo piso, mientras él permanecía sentado en su automóvil durante largos minutos, como si estuviera reuniendo el valor para enfrentar lo que lo esperaba dentro de la casa. Cuando finalmente entró, sus ojos se encontraron brevemente con los de ella, y por un momento, la máscara de indiferencia se desplomó completamente, revelando una vulnerabilidad tan profunda que Catalina sintió que su corazón se detendría. Los días siguientes trajeron una serie de eventos que aumentaron la tensión hasta niveles casi insoportables. Extraños comenzaron a aparecer en los alrededores de la mansión. Hombres que fumaban cigarrillos en la esquina y fingían leer periódicos mientras observaban cada movimiento de los habitantes de la casa. El teléfono sonaba a horas extrañas, y cuando Catalina respondía, solo escuchaba silencio del otro lado de la línea antes de que colgaran abruptamente. Las facturas comenzaron a acumularse sin pagarse, y los servicios básicos amenazaron con ser cortados. Fue durante una de estas noches tensas que Catalina finalmente decidió confrontar a Alejandro. Lo encontró en su estudio, rodeado de documentos legales y botellas vacías de whisky, con la apariencia de un hombre que había llegado al límite de su resistencia. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado como si hubiera estado pasando las manos por él durante horas. Cuando ella entró a la habitación, él levantó la vista con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser alivio. «Sé sobre las deudas», le dijo Catalina con una voz más firme de lo que se sentía. «Sé sobre los negocios de nuestros padres y sobre los hombres que te están amenazando». Alejandro la miró con una expresión que mezclaba shock, miedo y algo más profundo, que ella no podía identificar completamente. Sus labios se movieron como si fuera a decir algo, pero las palabras parecían haberse quedado atrapadas en su garganta. «No sabes nada»,
murmuró finalmente, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado durante meses. «No tienes idea de lo que está en juego aquí». Catalina se acercó lentamente, notando cómo él se tensaba con cada paso que ella daba. «Entonces explícame», le dijo con una suavidad que contrastaba con la determinación en sus ojos. «Explícame por qué destruiste nuestra noche de bodas. Explícame por qué prefieres sufrir solo en lugar de confiar en la mujer que prometiste amar». Las palabras de Catalina parecieron golpear a Alejandro como puñetazos físicos. Se levantó abruptamente de su silla, caminando hacia la ventana donde las cortinas estaban cerradas herméticamente. «Porque amarte es lo que nos va a matar a batalla, ambos», susurró con una voz tan baja que ella tuvo que esforzarse para escucharlo. «Porque cada día que paso contigo hace que esto sea más difícil, y no puedo permitirme ese lujo cuando hay vidas en juego». La confesión cayó entre ellos como una bomba que explota en cámara lenta. Catalina sintió que su corazón se aceleraba, no solo por las palabras de Alejandro, sino por la manera en que las había dicho, como si hubieran sido arrancadas de las profundidades de su alma. «¿Vidas en juego?», preguntó, aunque parte de ella ya temía la respuesta. «¿De qué estás hablando?». Alejandro se volvió hacia ella, y por primera vez desde su noche de bodas, ella vio al hombre del que se había enamorado. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero en sus ojos había una ternura que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Tu padre no solo me debe dinero, Catalina. Está involucrado en algo que va mucho más allá de simples deudas comerciales. Y los hombres que quieren cobrar no se van a conformar con dinero». El silencio que siguió fue tan denso que Catalina podía escuchar el latido de su propio corazón. Fuera de la casa, el viento nocturno hacía crujir las ramas de los árboles contra las ventanas, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para aumentar la tensión del momento. Alejandro había revelado suficiente para cambiar todo, pero no lo suficiente para resolver nada, y ambos sabían que habían cruzado una línea de la cual no habría retorno. Los días siguientes a la confesión parcial de Alejandro se sintieron como caminar sobre cristales rotos. Cada conversación se cargaba de significados ocultos. Cada mirada compartida llevaba el peso de secretos que amenazaban con explotar en cualquier momento. Catalina había comenzado a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que Alejandro revisaba obsesivamente las cerraduras cada noche. Como su teléfono vibraba constantemente con mensajes que lo hacían palidecer, y especialmente la forma en que sus ojos se desviaban hacia las ventanas cada vez que escuchaba el menor ruido proveniente del exterior. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Catalina descubrió que su padre había estado evitando sus llamadas durante semanas. Don Ricardo, quien normalmente la contactaba varias veces por semana para preguntarle sobre su nueva vida matrimonial, había desaparecido como si se hubiera desvanecido en el aire. Sus intentos de visitarlo en su oficina fueron infructuosos, y su secretaria solo le decía con nerviosismo evidente que él estaba ocupado con asuntos urgentes de negocios y que la contactaría pronto. Una noche, mientras Alejandro trabajaba hasta tarde en su estudio, Catalina decidió tomar cartas en el asunto y condujo hasta la casa de su padre. Lo que encontró la dejó helada hasta los huesos. La elegante residencia donde había crecido estaba a oscuras,
con un letrero de "Se vende" clavado en el jardín delantero. Los vecinos le dijeron que don Ricardo se había mudado apresuradamente hace 2 semanas, llevándose solo lo indispensable y dejando atrás décadas de recuerdos familiares. El regreso a la mansión esa noche fue uno de los viajes más largos de su vida. Catalina sentía como si cada kilómetro la acercara más a una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. Cuando llegó a casa, encontró a Alejandro esperándola en la sala, con una expresión que mezclaba alivio y terror. ¿Dónde estabas?, le preguntó con una urgencia que no había mostrado en meses. He estado llamándote durante horas. Mi padre ha desaparecido, le dijo Catalina sin preámbulos, observando cómo el rostro de Alejandro se transformaba gradualmente de la preocupación al horror absoluto. Su casa está en venta y nadie sabe dónde está. Alejandro se desplomó en su silla, como si las palabras de Catalina hubieran sido balas que lo atravesaran. Sus manos temblaron mientras se pasaba los dedos por el cabello, y cuando levantó la vista hacia ella, sus ojos estaban llenos de una desesperación que la asustó más que cualquier amenaza externa. «Esto lo cambia todo», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para ella. Si él huyó, significa que sabe lo que está pasando. Significa que nos dejó aquí para enfrentar las consecuencias solos. Las palabras cayeron sobre Catalina como cubos de agua helada y por primera vez desde su noche de bodas sintió verdadero miedo. No el miedo abstracto de un matrimonio fracasado, sino el miedo visceral de alguien que finalmente comprende que está en peligro real. Los eventos se aceleraron de manera vertiginosa durante los días siguientes. Los extraños que habían estado vigilando la casa se volvieron más audaces apareciendo ahora durante el día y haciendo menos esfuerzos por ocultar su presencia. Uno de ellos había tenido la audacia de tocar el timbre y preguntar por Alejandro, dejando un mensaje críptico sobre una reunión importante que no podía ser pospuesta por más tiempo. El hombre había sonreído al entregar el mensaje, pero sus ojos habían permanecido fríos como el hielo, y Catalina había sentido un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Alejandro había recibido el mensaje con una resignación que partía el corazón. Se había quedado mirando el papel durante largos minutos, como si las palabras escritas fueran una sentencia de muerte. «Tengo que irme», le dijo finalmente a Catalina, con una voz tan baja que ella tuvo que acercarse para escucharlo. «Hay cosas que tengo que resolver y no puedo involucrarla más en esto». Pero Catalina había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «No», le dijo con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «No me vas a dejar fuera de esto. Somos esposos y cualquier cosa que enfrentes la enfrentamos juntos». Alejandro la miró con una mezcla de admiración y terror, como si estuviera viendo por primera vez a la mujer con la que se había casado. «¿No entiendes lo que estás diciendo?», le respondió, pero había algo en su voz que sugería que secretamente se sentía aliviado de no tener que enfrentar solo lo que estaba por venir. La verdad completa finalmente salió a la luz durante una conversación telefónica que Catalina escuchó por casualidad. Alejandro estaba hablando con alguien en su estudio, con la puerta entreabierta, y su voz tenía una desesperación que nunca había escuchado antes. «No pueden tocar a mi esposa», decía con una vehemencia que hacía temblar las palabras. «Ella
No sabe nada sobre los envíos, sobre los documentos falsificados, sobre nada. Esto es entre ustedes y yo. Las palabras golpearon a Catalina como un rayo. Documentos falsificados, envíos ilegales. Su padre y Alejandro no habían estado simplemente involucrados en malos negocios, sino en algo que sonaba peligrosamente criminal. El alcance de la situación comenzó a revelarse como una fotografía que se desarrolla lentamente, mostrando detalles que preferiría no haber visto nunca. Esa noche, Alejandro no regresó a casa hasta muy tarde, y cuando lo hizo, traía consigo una maleta que Catalina no había visto antes. Sus manos temblaban mientras la colocaba sobre la cama, y cuando la abrió, ella pudo ver que contenía documentos, fotografías y lo que parecía ser una cantidad considerable de dinero en efectivo. «Tenemos que irnos», le dijo sin mirarla a los ojos. «Esta noche, ahora mismo». «¿Irnos a dónde?», preguntó Catalina, aunque parte de ella ya sabía que la respuesta no sería reconfortante. «Lejos de aquí, muy lejos. Hay gente que quiere lastimarnos y no voy a permitir que eso suceda». La urgencia en su voz era palpable. Pero había algo más, algo que sonaba sospechosamente como amor genuino. El mismo amor que había estado oculto durante todos estos meses de frialdad y distancia. Mientras Alejandro empacaba apresuradamente sus pertenencias más esenciales, Catalina se quedó inmóvil en el centro de la habitación, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su vida, que había parecido tan predecible y segura solo unos meses atrás, se había convertido en algo que parecía sacado de una película de suspenso. Y lo más perturbador de todo era que, a pesar del miedo y la incertidumbre, se sentía más viva de lo que se había sentido en meses. El sonido de automóviles acercándose por el camino de entrada interrumpió sus pensamientos. Alejandro se congeló completamente, y ambos se miraron con una comprensión silenciosa de que el tiempo se había agotado. Las luces de los faros se filtraban por las cortinas, proyectando sombras danzantes en las paredes, como presagios de lo que estaba por venir. Alejandro tomó la mano de Catalina, y por primera vez desde su noche de bodas, ella sintió que realmente él. El timbre sonó una vez, luego 2 veces más en rápida sucesión. No era el sonido educado de visitas esperadas, sino el tipo de llamada que exige respuesta inmediata. Alejandro se dirigió hacia la ventana y apartó ligeramente la cortina, lo suficiente para ver el exterior. Lo que vio hizo que su rostro perdiera todo rastro de color. «No son los mismos de antes», murmuró con una voz que apenas era audible. «Estos son diferentes, más peligrosos». Antes de que Catalina pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta principal se abrió con un sonido que indicaba que las cerraduras habían sido forzadas. Los pasos ahora se escuchaban dentro de la casa, múltiples pares de zapatos moviéndose con la precisión de personas que sabían exactamente lo que estaban buscando. Alejandro tomó a Catalina de la mano y comenzaron a moverse silenciosamente hacia el estudio. Pero el sonido de voces los detuvo en seco. «Sabemos que están aquí», gritó una voz masculina desde el primer piso. «Alejandro, mi viejo amigo, solo queremos hablar. Es hora de que resolvamos este malentendido de una vez por todas». Había algo en el tono de la voz que era infinitamente más aterrador que cualquier amenaza directa.
Era el tipo de cordialidad falsa que prometía violencia bajo una fachada de civilidad. Lo que sucedió a continuación cambió todo lo que Catalina creía saber sobre su situación. Alejandro no mostró sorpresa al escuchar la voz, sino más bien una resignación que sugería familiaridad. «Es Lorenzo», le susurró a Catalina, y por primera vez ella detectó algo que sonaba peligrosamente como culpa en su voz. «Era mi socio, mi mejor amigo, hasta que descubrí lo que realmente estaba haciendo con nuestro negocio». La revelación cayó sobre Catalina como un rayo. Lorenzo no era simplemente otro acreedor o amenaza externa. Era alguien que había estado en su casa, que había cenado en su mesa, que había brindado en su boda con una sonrisa que ahora se revelaba como completamente falsa. «¿Lorenzo Mendoza?», preguntó Catalina, recordando al elegante hombre que había sido padrino de su boda. El hombre que pronunció ese hermoso discurso sobre la amistad eterna. Alejandro asintió con amargura. «El mismo que ha estado usando nuestra empresa como fachada para lavar dinero durante los últimos 3 años. El mismo que involucró a tu padre en esquemas que ni siquiera don Ricardo entendía completamente». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Catalina, formando una imagen que era mucho más siniestra de lo que había imaginado. Su padre no había sido un socio voluntario en actividades criminales, sino una víctima de la manipulación de Lorenzo. Los pasos se acercaban por las escaleras, y Catalina pudo escuchar cómo revisaban sistemáticamente cada habitación. «Alejandro», continuó la voz de Lorenzo, ahora más cerca, «sé que puedes escucharme. Tu esposa es muy hermosa, ¿sabes? Sería una lástima que algo le pasara por tu terquedad». Las palabras helaron la sangre de Catalina, pero lo que la sorprendió fue la transformación que vio en Alejandro. La resignación desapareció, reemplazada por una furia fría que nunca había visto en él. «Hijo de su madre», murmuró Alejandro entre dientes, y Catalina se dio cuenta de que finalmente estaba viendo al verdadero hombre que se escondía detrás de todos los meses de actuación. «Lorenzo cree que puede intimidarme amenazándote, pero no tiene idea de lo que soy capaz de hacer para protegerte». Había una determinación en su voz que la tranquilizó y la aterrorizó al mismo tiempo. Fue entonces cuando Catalina hizo un descubrimiento que cambió por completo su comprensión de los eventos. Mientras Alejandro revisaba frenéticamente los documentos en su maleta, ella notó una fotografía que se había caído al suelo. La levantó y se quedó sin aliento. Era una imagen de Lorenzo y su padre, pero no era una fotografía reciente de negocios. Era una imagen antigua, de al menos 20 años, donde ambos hombres aparecían mucho más jóvenes, abrazados como hermanos, con uniformes que Catalina reconoció como pertenecientes a la Academia Militar local. «Alejandro», susurró, mostrándole la fotografía. «Mi padre y Lorenzo se conocían desde antes, mucho antes de que tú estuvieras involucrado». Los ojos de Alejandro se fijaron en la imagen, y ella pudo ver cómo su mente procesaba las implicaciones. «Esto significa que…», comenzó a decir, pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de la puerta del estudio siendo probada desde el exterior. «Ahí están», dijo Lorenzo con satisfacción evidente. «Sabía que estarían en el estudio. Siempre fuiste predecible, Alejandro». La puerta se abrió lentamente, y Lorenzo
entró acompañado por 2 hombres que Catalina no reconoció. A pesar de la situación, Lorenzo mantuvo su sonrisa encantadora, la misma que había usado durante la boda. «Catalina, querida, te ves un poco pálida. ¿Los últimos meses han sido difíciles?» Lo que siguió fue una conversación que reveló la verdadera profundidad de la traición que habían estado enfrentando. Lorenzo comenzó a contar una historia que era completamente diferente a lo que Catalina había creído hasta ese momento. Su padre, don Ricardo, no había sido una víctima inocente, sino un participante activo en el esquema desde el principio. La academia militar donde él y Lorenzo se habían conocido había sido el lugar donde habían forjado una amistad que se había convertido en una sociedad criminal que duraba décadas. Tu querido papá fue quien me enseñó cómo funcionan realmente los negocios, le dijo Lorenzo a Catalina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fue él quien tuvo la idea de usar matrimonios estratégicos para consolidar nuestras operaciones. Tu boda no fue solo para pagar deudas, querida. Fue la culminación de un plan que llevábamos desarrollando durante años. Alejandro se interpuso entre Lorenzo y Catalina, pero Lorenzo solo se rió. ¿Realmente crees que puedes protegerla, Alejandro? Después de todo, fuiste tú quien aceptó casarse con ella, sabiendo exactamente lo que estaba en juego. Fuiste tú quien la trajo directamente a nuestra red. Las palabras cortaron a Catalina más profundamente que cualquier bofetada física. La idea de que Alejandro hubiera estado involucrado voluntariamente desde el principio era casi imposible de procesar. Pero entonces Alejandro hizo algo que nadie esperaba. En lugar de negar las acusaciones de Lorenzo, se volvió hacia Catalina con una expresión de dolor tan profundo que ella sintió como si pudiera ver directamente a su alma. «Es cierto», dijo con una voz quebrada. «Al principio yo sabía sobre los planes, sobre lo que Lorenzo y tu padre esperaban lograr. Pero lo que no sabían es que yo tenía mis propios planes». El silencio que siguió fue tan tenso que Catalina podía escuchar su propio corazón latiendo. Lorenzo había perdido su sonrisa, y sus ojos se habían endurecido de una manera que sugería que finalmente se daba cuenta de que había subestimado gravemente la situación. «¿Qué estás diciendo, Alejandro?», preguntó con una voz que había perdido toda su falsa cordialidad. Alejandro sonrió por primera vez en meses, pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que finalmente está a punto de revelar una carta que ha estado guardando para el momento perfecto. «Estoy diciendo que durante todos estos meses, que pensaste que me tenías controlado, yo he estado recopilando evidencia. Cada transacción, cada conversación, cada documento falsificado. Todo está registrado y todo está en manos de las autoridades». La habitación se llenó de una tensión tan densa que parecía tener vida propia, y Catalina se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar el momento en que todas las mentiras, secretos y traiciones finalmente colisionarían en una confrontación que determinaría no solo su futuro, sino posiblemente sus vidas. La revelación de Alejandro golpeó a Lorenzo como un puñetazo en el estómago. Su rostro se transformó de la confianza arrogante al shock absoluto en cuestión de segundos. «Estás mintiendo», murmuró, pero había una desesperación en su voz que sugería que sabía que Alejandro estaba diciendo la verdad.
No hay manera de que hayas podido recopilar evidencia sin que yo me diera cuenta. Alejandro se dirigió lentamente hacia su escritorio, manteniendo las manos visibles para no provocar a los hombres de Lorenzo. ¿Recuerdas todas esas noches que pasé trabajando hasta tarde? ¿Todas esas reuniones a las que llegaba con retraso? Su voz había adquirido una calma peligrosa que hizo que Catalina se diera cuenta de que había estado viendo solo una fracción del hombre que realmente era. Cada una de esas ocasiones estaba documentando tus crímenes, Lorenzo. Cada transferencia bancaria, cada documento falsificado, cada amenaza que hiciste. Lorenzo hizo una seña a sus hombres, quienes comenzaron a avanzar hacia Alejandro. Pero éste levantó una mano para detenerlos. Antes de que hagas algo estúpido, deberías saber que si no confirmo mi seguridad con un código específico cada 12 horas, toda la evidencia se enviará automáticamente no solo a la policía, sino también a la prensa y a algunos de tus socios más peligrosos que no apreciarían saber que has estado robándoles. El color desapareció completamente del rostro de Lorenzo. ¿Qué quieres?, preguntó con una voz que había perdido toda su bravuconería anterior. Alejandro miró a Catalina, y ella pudo ver en sus ojos todo el amor que había estado ocultando durante meses. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Quiero que dejes a don Ricardo en paz, donde quiera que esté, y quiero que nunca, jamás, vuelvas a amenazar a mi esposa. Pero fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Catalina, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se adelantó con una determinación que sorprendió a todos los presentes. «¡Alto!», dijo con una voz que resonó con autoridad. «Antes de que nadie se vaya a ningún lado, hay algo que todos necesitan saber. Todos los ojos ese...». «Sí, lo ha hecho», respondió Alejandro, tomando la mano de Catalina con una ternura que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Se acabó, Lorenzo. Tu reino de mentiras y amenazas ha llegado a su fin». Mientras Lorenzo y sus hombres se retiraban derrotados, Alejandro se volvió hacia Catalina con lágrimas en los ojos. «¿Puedes perdonarme?», le preguntó con una vulnerabilidad que partía el corazón. «¿Puedes perdonarme por haberte lastimado cuando todo lo que quería era protegerte?». Catalina lo miró a los ojos, viendo finalmente al hombre que se había ocultado detrás de meses de frialdad y distancia. «Solo hay una condición», le dijo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Nunca más vuelvas a mentirme. Nunca más trates de protegerme manteniéndome en la ignorancia. Somos un equipo, Alejandro. Es hora de que empecemos a actuar como tal». Su beso fue la culminación de meses de dolor, secretos y amor reprimido, y ambos supieron que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. 3 meses después de aquella noche que cambió sus vidas para siempre, Catalina y Alejandro se encontraban en la terraza de su nueva casa, una propiedad modesta pero llena de luz que habían elegido juntos, lejos de las sombras del pasado. La mansión donde habían vivido sus primeros meses de matrimonio había sido vendida, y con ese dinero habían comenzado una nueva vida basada en la honestidad y la transparencia que tanto les había faltado al principio. Lorenzo había sido arrestado junto con varios de sus asociados
y el testimonio conjunto de Catalina, Alejandro y don Ricardo había sido fundamental para desmantelar toda la red de actividades ilegales que había operado durante años. Don Ricardo, quien efectivamente había estado colaborando con las autoridades federales, había regresado a casa con una libertad que no había sentido en décadas. Su decisión de convertirse en informante había sido motivada por el amor hacia su hija y el deseo de protegerla de las consecuencias de sus errores pasados. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Catalina a Alejandro mientras observaban el atardecer pintando el cielo de colores dorados y rosados. Él la miró con esos ojos que ahora mantenían abiertos como ventanas a su alma, sin secretos ni barreras entre ellos. ¿De haberte protegido mal? Todos los días, respondió con sinceridad. Pero nunca me arrepiento de haberte amado, incluso cuando creía que mantenerme alejado era la única manera de mantenerte a salvo. La nueva empresa de consultoría que habían establecido juntos estaba prosperando, construida sobre bases legales sólidas y valores que ambos podían defender con orgullo. Catalina había descubierto una pasión por los negocios que nunca supo que tenía, y su perspectiva fresca combinada con la experiencia de Alejandro había resultado ser una combinación poderosa. Trabajar lado a lado les había permitido reconstruir no solo su confianza mutua, sino también redescubrir las razones por las que se habían enamorado en primer lugar. Su padre visitaba regularmente, y las cenas familiares se habían convertido en ocasiones de risas genuinas y conversaciones honestas. Don Ricardo había envejecido considerablemente durante los meses de tensión, pero había encontrado una paz interior que lo hacía parecer más joven que antes. Los errores del pasado no tienen que definir nuestro futuro, les había dicho en una de esas cenas, pero sí debemos aprender de ellos para no repetirlos. La noche de bodas que nunca tuvieron finalmente llegó, no como una fecha marcada en el calendario, sino como un momento natural en el que ambos se sintieron listos para entregarse completamente el uno al otro, sin miedos ni reservas. Fue una noche simple pero perfecta, llena de susurros de amor verdadero y promesas que esta vez sabían que podrían cumplir. Alejandro había aprendido que proteger a alguien no significaba alejarlos, sino incluirlos, confiar en su fortaleza y enfrentar los problemas juntos. Catalina había descubierto una fuerza interior que nunca supo que poseía, y había comprendido que el amor verdadero a veces requiere luchar no solo por la relación, sino por la persona que amas, incluso cuando esa persona está luchando contra sus propios demonios. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Catalina apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, sintiendo por primera vez desde su boda que estaba exactamente donde pertenecía. «¿Sabes qué he aprendido?», le susurró al oído. «Que a veces el amor más fuerte es aquel que sobrevive a la tormenta más devastadora». Su historia había comenzado con humillación y traición, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo y duradero. Habían aprendido que el matrimonio no se trata solo de promesas hechas en un altar, sino de la decisión diaria de elegirse mutuamente, incluso cuando las circunstancias hacen que esa elección sea difícil. Y al final, su amor no solo había sobrevivido, sino que había emergido más fuerte, más auténtico y más hermoso que nunca.
estado ausente durante demasiado tiempo. Se acabó, Lorenzo. Tu reino de mentiras y amenazas ha llegado a su fin. Mientras Lorenzo y sus hombres se retiraban derrotados, Alejandro se volvió hacia Catalina con lágrimas en los ojos. ¿Puedes perdonarme?, le preguntó con una vulnerabilidad que partía el corazón. ¿Puedes perdonarme por haberte lastimado cuando todo lo que quería era protegerte? Catalina lo miró a los ojos, viendo finalmente al hombre que se había ocultado detrás de meses de frialdad y distancia. Solo hay una condición, le dijo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Nunca más vuelvas a mentirme. Nunca más trates de protegerme manteniéndome en la ignorancia. Somos un equipo, Alejandro. Es hora de que empecemos a actuar como tal. Su beso fue la culminación de meses de dolor, secretos y amor reprimido, y ambos supieron que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. 3 meses después de aquella noche que cambió sus vidas para siempre, Catalina y Alejandro se encontraban en la terraza de su nueva casa, una propiedad modesta pero llena de luz que habían elegido juntos, lejos de las sombras del pasado. La mansión donde habían vivido sus primeros meses de matrimonio había sido vendida, y con ese dinero habían comenzado una nueva vida basada en la honestidad y la transparencia que tanto les había faltado al principio. Lorenzo había sido arrestado junto con varios de sus asociados, y el testimonio conjunto de Catalina, Alejandro y don Ricardo había sido fundamental para desmantelar toda la red de actividades ilegales que había operado durante años. Don Ricardo, quien efectivamente había estado colaborando con las autoridades federales, había regresado a casa con una libertad que no había sentido en décadas. Su decisión de convertirse en informante había sido motivada por el amor hacia su hija y el deseo de protegerla de las consecuencias de sus errores pasados. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Catalina a Alejandro mientras observaban el atardecer pintando el cielo de colores dorados y rosados. Él la miró con esos ojos que ahora mantenían abiertos como ventanas a su alma, sin secretos ni barreras entre ellos. ¿De haberte protegido mal? Todos los días, respondió con sinceridad. Pero nunca me arrepiento de haberte amado, incluso cuando creía que mantenerme alejado era la única manera de mantenerte a salvo. La nueva empresa de consultoría que habían establecido juntos estaba prosperando, construida sobre bases legales sólidas y valores que ambos podían defender con orgullo. Catalina había descubierto una pasión por los negocios que nunca supo que tenía, y su perspectiva fresca combinada con la experiencia de Alejandro había resultado ser una combinación poderosa. Trabajar lado a lado les había permitido reconstruir no solo su confianza mutua, sino también redescubrir las razones por las que se habían enamorado en primer lugar. Su padre visitaba regularmente, y las cenas familiares se habían convertido en ocasiones de risas genuinas y conversaciones honestas. Don Ricardo había envejecido considerablemente durante los meses de tensión, pero había encontrado una paz interior que lo hacía parecer más joven que antes. Los errores del pasado no tienen que definir nuestro futuro, les había dicho en una de esas cenas, pero sí debemos aprender de ellos para no repetirlos. La noche de bodas que nunca tuvieron finalmente llegó, no como una fecha marcada en el calendario, sino como un momento natural en el que ambos se sintieron listos para entregarse completamente el uno al otro, sin miedos ni reservas. Fue una noche simple pero perfecta, llena de susurros de amor verdadero y promesas que esta vez sabían que podrían cumplir. Alejandro había aprendido que proteger a alguien no significaba alejarlos, sino incluirlos, confiar en su fortaleza y enfrentar los problemas juntos. Catalina había descubierto una fuerza interior que nunca supo que poseía, y había comprendido que el amor verdadero a veces requiere luchar no solo por la relación, sino por la persona que amas, incluso cuando esa persona está luchando contra sus propios demonios. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Catalina apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, sintiendo por primera vez desde su boda que estaba exactamente donde pertenecía. «¿Sabes qué he aprendido?», le susurró al oído. «Que a veces el amor más fuerte es aquel que sobrevive a la tormenta más devastadora». Su historia había comenzado con humillación y traición, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo y duradero.
Habían aprendido que el matrimonio no se trata solo de promesas hechas en un altar, sino de la decisión diaria de elegirse mutuamente, incluso cuando las circunstancias hacen que esa elección sea difícil. Y al final, su amor no solo había sobrevivido, sino que había emergido más fuerte, más auténtico y más hermoso que nunca.